La Cafetera es un programa que está soportado por las donaciones de los oyentes. Si te gusta, si te acompaña, hazte mecenas, suscríbete tú también y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. El Partido Popular no quiere unas terceras elecciones. Unas terceras elecciones serían una locura y un auténtico disparate. En lo que de nosotros dependa, lo ha dicho el presidente del gobierno, no va a haber terceras elecciones, pero no depende solo de nosotros. Sabemos la situación en la que está el Partido Socialista, estamos respetando los tiempos del Partido Socialista, ya ha dicho el presidente del gobierno que no va a pedir condiciones. Bueno, que no me preocupará sería que soy un irresponsable, ¿no? Pero que es una dirección que nos deja clara cuál es nuestra posición, la de construir la alternativa, mirar con mirada larga y construir, ya digo, no para mirarse el ombligo, sino para ser útiles para los españoles que sufren pero que quieren un país más justo. Yo creo que soy mucho más directo y mucho más incendiario, si me apuras. Yo creo que Íñigo es más prudente y más tibio. Y eso yo creo que es normal y eso tiene que ver con la personalidad de cada una, no con el pensamiento político. ¿Estratégicamente tenemos diferencias? Sí. Yo creo que soy más optimista con respecto a la sociedad española, creo que tenemos una sociedad que ha avanzado muchísimo, me identifico mucho con el mundo post-15M de nuestro país, una sociedad sin miedo que quiere muchos cambios, y a veces cuando discuto con Errejón creo que él piensa que la sociedad española sigue siendo muy diferente a nosotros, un poquito más conservadora, y que por eso tenemos que ser enormemente cuidadosos. Aspira a presidir el gobierno de España, pues realice este desprecio de la fiesta nacional de España. Creo sinceramente que ni España ni los españoles se lo merecen, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que es más inmadurez política que otra cosa, dicho con todos los respetos. Nosotros vamos a exigir garantías. Es muy raro que alguien que aplica un programa progresista en su comunidad diga, no, pero en Madrid que gobierne Rajoy. Bueno, pues si es así, vamos a buscar garantías, no vaya a ser que el hecho de que esté gobernando en Madrid Rajoy haga que algunos presidentes socialistas digan que prefieren entenderse con el Partido Popular. This locker room talk, I'm not proud of it. I am a person who has great respect for people, for my family, for the people of this country, and certainly I'm not proud of it. But that was something that happened. If you look at Bill Clinton, far worse, minor words, and his was action. Buenos días a todos, hoy en vivo, dice José David. Muy buenos días, José David, bienvenido al directo de la cafetera. Muy buenos días, Ángel, Dominique, Eric 25, Praxedes Caballero, Elena Noruega, María José Rodríguez y tantas personas que se incorporan a esta hora a este espacio en el que tratamos de hacer un repaso a las portadas de los periódicos para intentar observar cómo está cambiando nuestro complejo mundo. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien. ¿Has descansado? Sí, he visto también mucha política y veo que se abren nuevos horizontes en este espacio que es España. Uy, ahora me dirás cuál. Bastante pesimista, pero en fin, bueno, ahora vamos a tratar de analizar en efecto cuáles son esos horizontes que se abren. Hablaremos también con Juan Carlos Monedero. Ya sabéis que en estos días se ha estado celebrando el Consejo Ciudadano
de Podemos es el máximo órgano entre congresos de esta formación política, y entonces le vamos a preguntar su opinión a Juan Carlos Monedero, porque además ayer tuvo lugar la entrevista de Pablo Iglesias en El Objetivo en La Sexta, fue trending topic, sabéis que tuvo un recorrido formidable en la red, así que le preguntaremos a Juan Carlos Monedero por todo esto. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres La Resistencia y no estás sola. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues de eso vamos a hablar, vamos a ver cómo, en efecto, qué fue lo que se dijo en este Consejo Ciudadano, porque una de las cosas sobre los que ha pivotado, y ahora veréis que los periódicos lo recogen con relativa presencia, porque Trump hoy copa todas las portadas, no solamente en España, está ocupando todas las portadas de gran parte de la prensa internacional, porque ayer se celebró el segundo de los debates políticos entre Trump y Hillary Clinton, y con mucha repercusión. Trump contraatacó la estrategia del Partido Demócrata. Sabéis que en los últimos días habían visto la luz una serie de grabaciones en las que Trump, utilizando un lenguaje bastante soez, inapropiado, sexista, además de calificar a las mujeres de múltiples maneras, pero también confesaba algunas prácticas que incluso podrían tener consecuencias legales. Así que todos los objetivos estaban fijados en torno a esto, y Trump contraatacó ayer en el debate y amenazó a Hillary Clinton con encarcelarla si llegaba a presidente. Un tensísimo debate que se ha vivido esta noche, así que hablaremos algo de eso porque, como os digo, toda la prensa internacional tiene el foco puesto sobre este asunto. Pero como aquí en España seguimos todavía con este gobierno interino y con la posición del Partido Socialista, que no termina de definir públicamente cuál va a ser su posición respecto a la abstención sí o no, aunque todos ya, en fin, sospechamos que el camino está perfectamente, sospechamos, y algún dato objetivo hay sobre este asunto, pero que todo está encaminado a la abstención del PSOE, y lo que quieren es intentar que suceda de la forma menos traumática posible. Bueno, pues también hablaremos de eso, y con el propio Juan Carlos Monedero. Así que esto es lo que tenemos para hoy. Si estás escuchando esto, no estás sola. Sal allí y cuéntale a la gente dónde nos reunimos. Fernando. Radiocable.com. Juan Carlos Monedero, muy buenos días. Buenos días. Déjame en primer lugar que te pregunte por un asunto, porque Pablo Iglesias habló en El Objetivo de La Sexta mucho de volver a girar el foco hacia el activismo, hacia los movimientos sociales. Como he leído que tú también hacías una reflexión en esa dirección, ¿crees que hay que volver a la calle? ¿Eso qué significa exactamente? Yo creo que no es tanto volver a la calle como revisitar la calle. Tú no vuelves a la calle igual después de haber tenido la experiencia en las instituciones. Lo que sí que es cierto es que hemos visto que leyes que se han aprobado en Cataluña por parte del PP y por parte de Ciudadanos, por ejemplo en Andalucía las han tumbado, ¿no? Como iniciativas legislativas popular contra los desahucios. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en Cataluña había más gente en la calle que en Andalucía. La conclusión es que la labor legislativa solamente cambia cosas cuando hay detrás un pueblo consciente empujando y convirtiendo las necesidades en derechos. Pero te hemos leído en El Independiente, en una entrevista que concediste, decir que Podemos debe volver a disparar las catapultas contra las murallas. El lenguaje es bélico, claro. Y no sé, puede provocar algún miedo, y el miedo no ha beneficiado a Podemos. ¿O sí? Ya, lo que pasa es que yo creo que sigue siendo cierto que el miedo tiene que cambiar de bando, porque lo que es intolerable es que el presidente de la gestora del del PSOE, en qué estaría yo pensando, pueda estar diciendo que el PSOE se ha podemizado y que ellos no consultar a las bases, o que él se permita el lujazo de decir que Pablo echó cal viva, ¿no? Cuando ese partido tiene detrás un problema que, a ver si de una vez por todas
lo enfrentamos. Cuando un país enfrenta su pasado, incluso un pasado tan terrible como el hecho de que con nuestros impuestos hubiera terrorismo de Estado, eso nos beneficia a todos. Y esa mentira de decir, no se puede hablar de la cal viva porque la gente se ofende. ¿Quién se ofende? Los que miraron para otro lado, los que quieren que pasemos página. Es que eso solamente sirve para que Felipe González siga enredando. Sánchez, que intentó llevar a su partido, creo que de una manera poco creíble, pero intentó llevar in extremis a su partido hacia posiciones que no entregasen de poder al Partido Popular, si ha sido derribado, ha sido porque Felipe González sigue enredando. Y Felipe González sigue enredando por la impunidad. No puede ser que tenga un lapsus y que plantee que con lo que hicimos en el País Vasco, ¿qué hiciste, Felipe González? Cuéntanoslo. Yo he visto, porque he tenido la fortuna de estudiar muchos años en Alemania, que si allí la democracia es más densa y tiene mayor calidad que en España, es porque allí se atrevieron a confrontar su pasado. Y una cosa muy relevante, Fernando, yo creo que el Partido Socialista acaba de hacer una gran trampa. Ha dado un golpe de Estado interno para evitar que las bases puedan decidir acerca de un gobierno alternativo al de Mariano Rajoy. Y no han dudado en hacer un espectáculo que ese sí que ha sido de verdad de Juego de Tronos, que estamos viendo el Partido Socialista hace las discusiones de Podemos un juego de niños. Y el Partido Popular acaba de dar un giro tremendo. Después de haber planteado que los corruptos de su partido tenían que pagar las culpas, acaba de decir, no, vamos a intentar invalidar toda la instrucción de la Gürtel. La conclusión es que entre el PSOE y el PP están intentando una nueva restauración, donde se normalice esta pérdida de derechos que hemos experimentado. Por tanto, si el PSOE y el PP se han puesto de acuerdo cupularmente contra las propias bases, contra el propio Estado de Derecho, para intentar restaurar en nuestro país tiempos no democráticos, la gente tiene que salir otra vez a la calle a decir, no te lo vamos a tolerar. Yo estoy echando de menos otro 31 de enero donde la Puerta del Sol se llene de gente, de Podemos y también militantes honestos y votantes honestos del Partido Socialista, que le digamos tanto al Partido Socialista como al Partido Popular que no toleramos que vuelva a gobernar el partido de la Gürtel, de la Púnica, de Rato, de Bárcenas, de los discos duros rotos a martillazos, de Rita Barberá, de la Operación Taula, de la Serna, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dijiste en la entrevista del Independiente, después de 7 campañas ya va siendo hora de que Podemos reflexione sobre cuál es su ideología. ¿Cuál es la ideología de Podemos? Bueno, pues tendrá que discutirla. Es decir, que Podemos nace de una ventana de oportunidad que se abre en el entorno de las elecciones europeas, con un líder muy conocido y con una cierta base construida, bueno, pues con algunos pequeños partidos y con la experiencia que hayamos tenido del Frente Cívico. Esa ventana de oportunidad permite una irrupción en las elecciones europeas y a partir de ese momento todo se acelera. Susana Díaz adelanta las elecciones en Andalucía a ver si pillaba Podemos con este cambiado, luego empiezan las elecciones municipales, las elecciones catalanas, las generales, después otra vez elecciones. En estos 2 años y medio podríamos decir que Podemos lo que más ha hecho ha sido elecciones. Y las elecciones son momentos donde no es lo más sutil de la política. Las elecciones son momentos de brocha gorda, son momentos de alineamiento, es la parte más militarizada de la política y por tanto también es un espacio donde no hay claridad, ¿no?, de ideas con vistas al futuro. Yo creo que ahora tiene que clarificarse. Y yo creo que si Podemos hubiera tenido una discusión ideológica más profunda, yo creo que entenderíamos que hay diferentes grupos dentro de Podemos que quieren el poder para hacer valer sus propuestas ideológicas. A veces yo no entiendo muy bien, y ahí yo no estoy de acuerdo con Pablo, cuando dice que las discusiones en Podemos son ideológicas y de poder. Las discusiones ideológicas siempre son discusiones de poder. Y si hubiéramos tenido una discusión de claridad de para qué se quiere el poder y hacia dónde se quiere ir, yo creo que esas discusiones estarían mucho más normalizadas y no se habrían expresado de una forma que, ya lo he dicho muchas veces, me ha parecido un poco infantil, expresadas a través de un tuit, ¿no?, o a través de lugares donde no hay realmente la capacidad de profundizar para establecer cuáles son las diferencias. Y en ese sentido, ¿cuál es la diferencia de planteamientos que hay entre Iglesias y Errejón? Mira, yo llevo con ellos dos mucho tiempo, ¿no? Yo creo que las últimas huelgas generales de los últimos años las he pasado con ellos, ¿no? Y sé que es mucho más lo que comparten que lo que les aleja, y a mí me ocurre igual.
Fíjate que yo creo que disiento más de ellos dos de cosas de lo que disienten ellos entre sí. Porque creo que hay una cosa que sí que es cierto, pensándolo ahora, ¿no?, con todos estos debates que ha habido, es que tengo la sensación de que Íñigo tiene una mirada más descreída de la ciudadanía española. Yo creo que él confía menos, ¿no? Considera que es más atemorizada, que es menos echada para adelante, que es más conservadora, y eso le hace de alguna manera a tener una visión como más dirigista, ¿no?, de esa sociedad. Mientras que yo creo que Pablo, y en mi caso que es absolutamente evidente, yo confío mucho más en la gente que hizo el 15M, y por tanto yo creo que esos acuerdos de si te acercas más al PSOE, de si quieres buscar un plus de credibilidad en la sociedad, es porque en el fondo no estás confiando en la gente. Yo creo que una fuerza como Podemos, igual que el 15M, si existe, tiene que entender que existe porque la gente lo ha querido. Por tanto, tienes que confiar en esa gente que te ha dotado de existencia. ¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora se incida en el discurso de ser más de izquierdas y estar en la calle? Porque eras tú el que lo decías antes, y de hecho lo dijiste aquí en el programa con un gran revuelo. Decías que a Podemos le falta calle, pero no era lo que decía la dirección de Podemos entonces. Bueno, el capitán Gabriel y Galán se adelantaron unos meses a la proclamación de la Segunda República, fueron fusilados. Es decir, que no quedas tú que adelantarte en los tiempos siempre es positivo, ¿no? Yo siempre he creído que en el momento en el que estamos, ¿no?, de crisis del modelo neoliberal, con una crisis medioambiental brutal, con 350 millones de personas en la frontera del Mediterráneo queriendo cruzar y no importándoles morir porque ya se consideran que están muertos, con toda la robotización económica que tiene lugar, ¿no?, en un momento de enorme debilidad de los sindicatos, todos estos elementos nos llevan a un escenario de crisis civilizatoria donde el modelo neoliberal ha dejado claro cuál es su propuesta. Yo creo que la expresó con contundencia Christine Lagarde cuando dijo: uno de los problemas que tenemos es que los viejos están viviendo demasiado. Bueno, los viejos están viviendo demasiado, y te va a decir Rosell que los trabajadores también, con eso de que quieren un trabajo estable, están exigiendo demasiado. Entonces, si el Fondo Monetario Internacional dice que los viejos tienen que morirse antes, y el presidente de la patronal española te dice que la estabilidad laboral es una reliquia del siglo XIX, están cambiando el contrato social. Y si nos están cambiando el contrato social, va siendo hora, ¿no?, de encontrar una respuesta. Y yo creo que Podemos, más temprano que tarde, va a tener que regresar a dos de sus señas de identidad esenciales, que son la renta básica y un proceso constituyente, porque los cambios que tenemos por delante son de tal intensidad que solamente los solventamos con la corresponsabilidad de la gente. De hecho, el programa que acaban de poner en marcha, Vamos, ¿no?, de la Secretaría de Sociedad Civil de Podemos, va en esa dirección, ¿no?, de volver otra vez a confiar en la gente para hacerle ver que ya estamos en las instituciones y que es muy relevante que la gente identifique cuáles son las necesidades para convertir esas necesidades en derechos. Y una cosa que yo creo que ha entendido Podemos es que entre las instituciones y la calle no hay que escoger, sino que es un camino constante de ida, ya digo, permanente. Yo creo que la clarísima restauración que intenta el Partido Socialista y el Partido Popular obliga a Podemos a confiar en la gente, o si no lo hace, yo creo que sacrifica de una manera brutal la posibilidad de cambiar las cosas. Aparentemente se ha estado cerca de conseguir un pacto para desalojar al Partido Popular del gobierno. Por lo menos ha habido en algún momento en el que lo ha parecido. Igual no tan cerca como se dice, o como han pensado en el Partido Socialista, pero aparentemente se ha estado cerca. ¿Es posible desalojar a la derecha sin que las izquierdas estén todas en un mismo grupo? Cuando nació Podemos, nació con la voluntad de reinventar el espacio antaño llamado izquierda, que ya no es la izquierda tradicional. Es una cosa más compleja, donde caben más personas, donde las etiquetas no son tan relevantes, donde tenemos que romper con eso que decía Ortega y Gasset, de que los españoles somos un pueblo que proyectamos nuestras esperanzas hacia el pasado y no hacia el futuro. Yo creo que hay que reinventar, ya digo, ese espacio llamado izquierda. Y lo que hemos visto es que el Partido Socialista hace mucho tiempo que dejó de ser socialista. Lo siguen siendo muchos de sus militantes, otros no, otros hemos visto que traicionan corriendo a Pedro Sánchez, y lo siguen siendo una buena parte de sus votantes. Pero la dirección del Partido Socialista hace mucho tiempo que renunció a presupuestos
socialistas, ¿no? Es el Partido Socialista el que reforma el artículo 135 para dar prioridad al pago de la deuda. Es el Partido Socialista el que apoya el Tratado Transatlántico en Bruselas. Es el Partido Socialista el que acuerda, ¿no? De alguna manera, igual que hacen sus homólogos en Berlín con Angela Merkel, grandes pactos que hacen del contrato social basado en trabajo digno una reliquia del pasado. Creo que Podemos tiene la obligación, ya no Podemos, sino Unidos Podemos, de sentar a discutir al amplio espectro de la emancipación, que ya no son solamente los partidos socialistas, los partidos comunistas, también es el anarquismo, también es el ecologismo, también es el feminismo. Yo vengo diciendo desde hace tiempo, y yo lo vi siempre, ¿no?, en el corazón del nacimiento de Podemos, que ese divorcio que había habido durante el siglo XX entre reforma, revolución y rebeldía, ¿no?, entre los partidos comunistas, los partidos socialistas y el pensamiento libertario, más todo lo nuevo, que no estaba marcado en el siglo XX con contundencia, la lucha feminista, la lucha ecologista, el derecho de los inmigrantes, las cuestiones sexuales, las cuestiones de identidad amplias, hay que sentarlas a discutir. Y eso también, fíjate, es lo que me ha llevado siempre a plantear que la hipótesis populista, que era una cosa que de alguna manera se aplicó en América Latina, aquí no valía, ¿no? Porque la complejidad de las peleas que representan los diferentes sectores que quieren una sociedad más libre, más justa y más fraterna, no los puedes representar vaciándolos, como plantea Laclau en sus tesis, sino que lo que tienes que representar es al revés, traduciendo su pelea, viendo qué comparten, ¿no? Y yo creo que eso está por hacer, ¿no? Y por eso yo creo que una de las dificultades de la política en el siglo XXI es que tiene que tener una parte experimental, y eso es lo que utiliza la derecha y ya desgraciadamente también el Partido Socialista para decirle a la gente, cuidado, que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, y cada vez te quitan más derechos, pero te siguen amenazando, y cada vez tienes menos, pero cada vez tienes más miedo. Eso hay que romperlo. Y eso, ¿sabes quién lo rompe? Eso no lo rompen los líderes, ni las apariciones en la televisión. Eso lo rompe la gente encontrándose en la calle y dándose cuenta de que son muchos, de que comparten las mismas ideas y que además tienen razón. Juan Carlos Monedero, pues muchísimas gracias por atender esta llamada de nuevo. Juan Carlos, muy buenos días y mucha suerte. Un abrazo. Radiocable.com. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Almohadilla Monedero en la cafetera, Almohadilla Monedero en la cafetera, donde también se está generando en ese hashtag una gran conversación en Twitter sobre las palabras de Juan Carlos Monedero. A mí me impactaba mucho lo que decía sobre la visión, la diferencia entre Iglesias y Errejón, esas diferencias que ya por otra parte ayer escuchamos a Pablo Iglesias cuando fue entrevistado anoche en El Objetivo, en La Sexta, por Ana Pastor. Ya dijo, yo soy más incendiario, Errejón es más tibio, decía ayer Pablo Iglesias. Yo creo que soy mucho más directo y mucho más incendiario, si me apuras. Yo creo que Íñigo es más prudente y más tibio. Y eso yo creo que es normal, y eso tiene que ver con la personalidad de cada una, no con el pensamiento político. ¿Estratégicamente tenemos diferencias? Sí. Yo creo que soy más optimista con respecto a la sociedad española. Creo que tenemos una sociedad que ha avanzado muchísimo. Me identifico mucho con el mundo post-15M de nuestro país, una sociedad sin miedo que quiere muchos cambios, y a veces cuando discuto con Errejón creo que él piensa que la sociedad española sigue siendo muy diferente a nosotros, un poquito más conservadora, y que por eso tenemos que ser enormemente cuidadosos. Lo que en palabras de Juan Carlos Monedero hace unos minutos era: Errejón tiene una mirada más descreída sobre la sociedad española, una visión más dirigista. Son palabras muy duras para Íñigo Errejón, porque en cierta forma también retrata esa doble alma, esa doble visión de Podemos, ¿no? En qué grado se sitúa la confianza en el ciudadano, ¿no? Es la ciudadanía lo suficientemente madura como para saber lo que necesita, las cuestiones que le afectan, y dice Pablo Iglesias, si lo entiende así, Íñigo Errejón, ¿no? Una visión
bastante dura. Bueno, ayer escuchamos, como digo, a Pablo Iglesias en el programa El Objetivo. Hubo algunas claves muy interesantes, porque en el Consejo Ciudadano de este fin de semana casi todo ha pivotado en torno a la necesidad de recuperar el activismo, los espacios de activismo, volver a la calle, que decía Juan Carlos Monedero ahora. Y en efecto sí que ha habido algo de eso, ¿no? No sé si tanto volver a la calle, decían, como volver a colocar el foco en los movimientos sociales, en la ciudadanía que está siendo desde abajo partícipe o impulsora como motor de los grandes cambios sociales, ¿no? Y decía ayer Pablo Iglesias que la clave está en eso, en los trabajos de estos movimientos sociales. Yo creo que la clave fundamental no está ni en el tono ni en el estilo que mantengamos, sino en un trabajo de hormiguita, en un trabajo que ya no tiene que ver con ese Podemos como máquina electoral, que tiene que ver con el trabajo en la sociedad civil y en los movimientos sociales. Y luego un aspecto sobre el que se preguntó mucho, porque mientras todo este debate ideológico, este debate de ideas está teniendo lugar en Podemos, pero lo cierto es que aquí seguimos teniendo un gobierno en funciones. No sabemos muy bien cuál va a ser o cómo se va a producir, en qué momento exacto se va a producir el movimiento del Partido Socialista para apoyarlo, pero sobre lo que sí se ha estado especulando mucho es sobre cómo afectaría eso a otros gobiernos regionales en los que, por ejemplo, el Partido Socialista gobierna gracias al apoyo de Podemos. Y ayer fue preguntado sobre este asunto Iglesias. Dijo, vamos a blindar los acuerdos, porque tontos no somos, de manera que por lo menos se cumpla aquellas cosas por las que apoyamos entonces al Partido Socialista, decía Iglesias. Nosotros vamos a exigir garantías. Es muy raro que alguien que aplica un programa progresista en su comunidad diga, no, pero en Madrid que gobierne Rajoy. Bueno, pues si es así, vamos a buscar garantías. No vaya a ser que el hecho de que esté gobernando en Madrid Rajoy haga que algunos presidentes socialistas digan que prefieren entenderse con el Partido Popular. Nosotros vamos a blindar esos acuerdos y vamos a decir una cosa muy clara a todo el mundo. Llevamos 2 años y medio en política, pero quien firma un contrato con nosotros lo cumple, que nosotros no somos tontos. Y sobre estos diferentes tonos que se observan en Podemos, ¿qué es lo que le está ocurriendo a Podemos? El hecho de haber entrado en las instituciones supone que se han transformado, que han cambiado. Ayer Iglesias alertaba sobre este asunto y decía, es que mucha gente sí percibió que se estaba produciendo alguna suerte de cambio. Creo que mucha gente percibió que nos estábamos disfrazando de una cosa diferente y eso no hay que hacerlo. Y eso no hay que hacerlo, decía Iglesias. Bueno, y respecto a los enfrentamientos tan duros con el Partido Socialista, decía sobre los reproches, sobre si se ha arrojado cal viva a las víctimas, a los socialistas. ¿Sabéis que antes de ayer, el presidente de la gestora del Partido Socialista reprochó esto en una entrevista en El País a Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias aprovechó el programa de ayer para contestar? López Javier Fernández hablaba de esas alusiones que usted hace, entre otros, a Felipe González. Escuche. Fue muy duro también cuando tuvo una oportunidad de que existiera un gobierno socialista y en el Congreso de los Diputados arrojó cal viva, recuérdelo, sobre el candidato socialista, ¿no? Y cortó cualquier posibilidad de que efectivamente ese gobierno fuera viable. Esto es gravísimo, Ana. Esto es gravísimo porque es faltar el respeto a las víctimas. Nadie ha arrojado cal viva al Partido Socialista. Cal viva arrojaron a Lasa y a Zabala cuando gobernaba el Partido Socialista. Lo que venía a decir hace un momento Juan Carlos Monedero aquí en la cafetera, que por cierto me dice María que la entrevista, este fragmento de entrevista corresponde a La Sexta Noche, no al periódico El País, como había dicho yo, porque efectivamente es que hay otra entrevista que estaba en el periódico El País. Y en las últimas horas está Javier Fernández y están en el PSOE. Todas las entrevistas que no han concedido durante el año las están concediendo este fin de semana, pero en fin, escuchas la cafetera. Y me he liado con eso. Bueno, el caso es que debate en torno a las ideas, las formas que tiene que utilizar Podemos para afrontar ese debate público, y luego todo esto sobre lo que está pivotando. ¿Qué va a hacer el PSOE? Se va preparando el terreno, se va abonando el terreno para una abstención. A mí lo que me dicen es que la abstención está hecha. Me dicen que además, donde había algunas dudas en algunos lugares del PSOE, como el grupo parlamentario, se están disipando a muchísima velocidad.
Esto es curiosísimo de la vida política, ¿no? Una cosa que me parece verdaderamente fascinante es cómo se produce la realineación de la gente en política, ¿no? A rey muerto, rey puesto. Y en cuanto Pedro Sánchez ha desaparecido del mapa, se han reorganizado algunas personas. Se han reorganizado las lealtades. Algunas personas que veíamos que parecían declarar su compromiso con Pedro Sánchez, cómo se han reposicionado, ¿no? Ver ahora a Antonio Hernando redibujando las servidumbres resulta tan ilustrativo. Sabéis que ahora Antonio Hernando resulta que va a seguir siendo, después de que la gestora, cuando ha entrado en el PSOE en la calle Ferraz, creo que ha despedido en torno a 20 personas. 20 personas que formaban parte del equipo de Pedro Sánchez, entre dimisiones y despidos. 20 personas. Bueno, otros no, otros inmediatamente se han reconstruido. Antonio Hernando, que le veíamos tan firme en su defensa de Pedro Sánchez, bueno, pues ahora es firme defensor del resto, de la gestora, de lo que toque. Y claro, yo decía, lo peor de esto es que esto no hace más que reforzar el relato de Podemos cuando habla de casta, de las poltronas, de cómo algunos se agarran en la defensa de esas poltronas, cómo colocan en un segundo espacio la ideología, la política. Ahora el PSOE va a tener que dar un giro público de 180 grados para explicar por qué del no pasamos a la abstención. Y algunos no van a tener ningún problema en dar ese giro, porque otros no se habían pronunciado. Javier Fernández conocíamos pocas declaraciones suyas en esa dirección. Y las que conocíamos, bueno, nos hacían percibir que era partidario precisamente de esa abstención. Pero claro, ¿cómo va a defender esto Antonio Hernando? ¿Cómo lo va a hacer? Porque como tengamos que recopilar de hemeroteca todas las veces que afirmaba y reafirmaba su posición en el no, esto va a ser agotador. Bueno, así que sigue ese debate abierto, pero lo que parece claro es que el Partido Popular no quiere terceras elecciones. Lo dijo ayer Mariano Rajoy, lo habéis escuchado, lo repitió también Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior. En lo que de nosotros dependa, lo ha dicho el presidente del Gobierno, no va a haber terceras elecciones, pero no depende solo de nosotros. Sabemos la situación en la que está el Partido Socialista, estamos respetando los tiempos del Partido Socialista, ya ha dicho el presidente del Gobierno que no va a pedir condiciones. Bueno, que no me preocupará sería que soy un irresponsable, ¿no? El Partido Popular no quiere unas terceras elecciones. Unas terceras elecciones serían una locura y un auténtico disparate. Así que toda esa teatralización en torno a las durísimas condiciones que el Partido Popular podía colocar ahora no eran más que eso, teatro, y parece que todo esto está más que construido. Dice el periódico El País, Fernández no reúne al comité territorial para calmar la crisis del PSOE. El presidente de la gestora citará 1 a 1 a los líderes regionales para tomar la tensión al Partido Socialista y comprobar cuál es su estado de ánimo en torno a esa posible abstención. Dice el periódico El Mundo, me centra sobre la financiación del Partido Popular. Dice, el PP instruía a sus alcaldes con un PowerPoint sobre financiación ilegal. El manual al que ha tenido acceso El Mundo indica de forma didáctica cómo burlar los controles del Tribunal de Cuentas. El documento fue utilizado durante la etapa de Gürtel y aconseja desviar ayudas de campañas a cuentas ordinarias. Así que escándalo tras escándalo, polémica tras polémica, proceso tras proceso, nos vamos a ir encontrando con titulares gravísimos que en cualquier otro país del mundo harían caer un gobierno y que aquí, sin embargo, van a ser ignorados, evitados por el Partido Socialista, que, como digo, tiene que justificar cuál es su posición en torno a una abstención con el Partido Popular. Bueno, el PP instruye a sus alcaldes con un PowerPoint sobre financiación ilegal. La noticia, la información exclusiva que hoy publica el diario El Mundo. Y mientras tanto, en la calle Génova, Rajoy apuesta por un gobierno continuista y renovar al Partido Popular en el mes de enero. Santamaría seguirá en la vicepresidencia y la continuidad de Guindos y Montoro
se ha afianzado en los últimos días, dice el periódico La Razón. Maillo es el mejor colocado para ser secretario general tras el Congreso del 2017 y Margallo podría salir y se espera que Cospedal entre en el Consejo de Ministros al que puede volver Alonso. Bueno, os puedo contar, pero claro, son cosas de los mentideros madrileños, ¿eh? Os puedo contar alguna anécdota sobre este asunto porque resulta llamativo que Margallo, que es un amigo personal de Mariano Rajoy, termine por salir del gobierno. Y todo esto nace de unas informaciones que surgen en pleno verano, en las que sabéis que el Partido Socialista llegó a amagar pidiendo un candidato independiente. Y entonces, cuando se pedía ese candidato independiente, hubo un gran revuelo en el Partido Popular, porque había quien decía, no, habiendo ganado las elecciones, de candidato independiente nada, Mariano Rajoy. Pero alguien especuló con que ese candidato independiente podría ser Margallo. Y a Margallo le pararon decenas de periodistas en pleno verano. Como es amigo personal de Mariano Rajoy, lo ha sido durante muchos años, se le considera un espíritu libre, alguien que se puede permitir decir ciertas cosas sobre el proceso de Cataluña, sobre diferentes asuntos de este país, como Gibraltar, etcétera, etcétera, montar polémicas que no pasa nada porque es amigo de Rajoy, entonces nadie se mete con él. Pero cometió un error, un gigantesco error. Cuando preguntaron a Margallo si un candidato independiente era posible, Margallo no solamente no despejó la duda, sino que vino a insinuar que sí, que era perfectamente legítimo, que a lo mejor el Partido Popular lo podía plantear, y eso Mariano Rajoy, como esos días estaba sonando el nombre del propio Margallo como posible candidato de consenso en el PP, lo interpretó como que Margallo estaba levantando la mano y se estaba postulando, y le retiró la palabra. ¿Cómo sería que cuentan las malas lenguas, y aquí os hablo más de los mentideros de la corte que de informaciones precisas, vaya por delante, pero cuentan las malas lenguas que le retiró la palabra, que Margallo intentó hablar con el presidente del gobierno y no se le ponía el teléfono, y se personó directamente en Moncloa. Cuentan las malas lenguas que le dijeron, no puedes pasar porque no tienes cita previa, y dijo, voy a esperar aquí hasta que me reciba el señor Rajoy, y se quedó esperando. Cuentan las malas lenguas que Margallo fue recibido por Rajoy, y cuentan las malas lenguas, pero habitualmente muy bien informadas, que el señor Margallo llegó a arrodillarse físicamente delante de Mariano Rajoy pidiéndole disculpas, y que recuperaron en algo su amistad. Pero a la lectura de este titular del periódico La Razón, cuando dice Margallo podría salir del gobierno y se espera que Cospedal entrase en el Consejo de Ministros al que pueda volver Alonso, estas especulaciones cobran un nuevo sentido. En fin, estás escuchando La Cafetera. No, porque es verdad, hay que separar muy bien lo que es información de lo que son especulaciones y son esta rumorología, que cuando digo lo de los mentideros de la corte es que es verdad que siguen existiendo, es una cosa sorprendente, ¿no? Pero como sé que estas cosas os gustan, porque lo decimos, a mí me parece más relevante, porque más allá de que esto no sea más que una exageración interesada de parte sobre la conducta de Margallo, es muy probable que tenga algún reflejo real, ¿no? Yo tengo dudas de que alguien como Margallo sea capaz de arrodillarse físicamente ante Mariano Rajoy, pero no tengo dudas de que entrase en el despacho diciendo no, esperaré aquí hasta que me reciba, y que le dijera a Mariano, si he cometido algún error, te quiero pedir disculpas personalmente. Eso no me sorprendería nada, ¿no? Y aquí luego ya cada uno lo teatraliza y lo caricaturiza un poco como quiere, y entonces empieza a girar la bola. Pero os juro que me la han contado esta anécdota literalmente, y personas muy bien informadas sobre lo que ocurre en Moncloa. En fin, bueno, estás escuchando La Cafetera.
Bueno, y el tema del día, como os decía, es este debate que tuvo lugar anoche entre Hillary Clinton y Trump. Trump llegaba a un debate con una enorme presión de los propios republicanos. Había decenas de senadores republicanos pidiendo que se retire de la carrera electoral porque se le ha descubierto en esta conversación que mantenía con un presentador de televisión en la que utilizaba un lenguaje absolutamente inapropiado para un candidato en Estados Unidos. Esto es muy polémico, especialmente para un candidato republicano donde la moral tiene un peso tan importante y donde venía prácticamente a confesar que era capaz de cometer, no sé muy bien cómo calificarlo porque no sé cuál es la figura jurídica, pero no lo sé, abusos sexuales o no sé exactamente cómo definirlo, pero el caso es que sabéis que ha habido una presión muy fuerte sobre esos comentarios que hacía acerca de las mujeres que conocía, y decía Trump, se enfrentó a este debate, como digo, además de con todas las encuestas en contra, se enfrentó también con una fuerte presión de los propios republicanos que ya le consideran totalmente incontrolable. Es verdad que había que ser muy ingenuo para no conocer a la figura, porque entre otras cosas, Trump participaba en diversos programas de radio y donde su lenguaje y su tono era perfectamente conocido, ¿no? Pero ayer, Trump, que es la Esperanza Aguirre norteamericana, por la capacidad que tiene, no por otras razones, pero por la capacidad que tiene para girar el debate y para colocar una polémica que sustituya a otra, pero de entrada dijo: yo respeto a las mujeres, respeto mucho a las mujeres, mucho más de lo que las respetaba el marido de Hillary Clinton. Decía Donald Trump ayer en este debate a una pregunta muy dura de los presentadores. Alguien se quejaba ayer del tono que emplea Ana Pastor. Yo les recomendaría que vieran no solamente los debates, sino el periodismo anglosajón. Porque cuando dicen, es que Ana Pastor no dejó terminar alguna frase a Iglesias. Bueno, no podéis imaginar la dureza que emplean los periodistas en Estados Unidos y en el Reino Unido, pero especialmente ayer el periodista fue muy duro increpando, preguntando a Donald Trump respecto a las mujeres. Bueno, decía él, yo respeto a todas las mujeres. Locker room talk. I'm not proud of it. I am a person who has great respect for people, for my family, for the people of this country, and certainly I'm not proud of it. But that was something that happened. If you look at Bill Clinton, far worse, minor words, and his was action. His was what he's done to women. There's never been anybody in the history of politics in this nation that's been so abusive to women. So you can say any way you want to say it, but Bill Clinton was abusive to women. Hillary Clinton attacked those same women and attacked them viciously. 4 of them here tonight. Así que, en fin, bueno, Donald Trump intentó escaparse de esta gran polémica, afirmando que si alguien ha violado los derechos de las mujeres, ese ha sido Hillary Clinton, decía. Y, en fin, bueno, el caso es que no son las únicas grabaciones de Donald Trump que se han conocido. Resulta que como fue colaborador en un programa de radio muy popular en los Estados Unidos de un presentador que se llama Howard Stern, es muy provocador, satírico, permanentemente aludiendo a temas sexuales. Es un programa de radio que es polémico en los Estados Unidos, pero como digo, uno de los programas con mayor audiencia. Hay una película, de hecho, que se llama Partes Privadas, en el que cuentan una suerte de biografía de Howard Stern, el presentador. Y le tenía como colaborador, le llamaba de vez en cuando porque le parecía gracioso escuchar las salidas de tono de Donald Trump. Y en esta película describen cómo es el programa de Howard Stern. Alguna vez hemos puesto este fragmento aquí, porque la película es muy graciosa, es muy grosera, pero muy graciosa. Un tío asqueroso, repugnante, desagradable. ¿Quieres que siga? Sí, sigue, por favor. Una vez me propuso un concurso radiofónico. El premio sería una taza de váter. La ganaría el que soltase la mayor defecación. En directo. Imagínate los problemas logísticos del asunto. Ese es Howard Stern, en el programa de Howard Stern, creo que era una directiva del canal la que hacía esos comentarios en la película biográfica de Howard Stern.
Y, como digo, le tenía de colaborador porque era un provocador, un gracioso provocador, pero todo el mundo, porque ahora Estados Unidos parece que se sorprende del personaje que han elegido para representar a los republicanos. Todo el mundo conocía perfectamente quién era Donald Trump, ¿no? Bueno, ayer, ¿cómo contraatacó Trump en el debate? Cambió el giro del guión y dijo, si estuviera en mi mano, encarcelaría a Hillary Clinton. And I hate to say it, but if I win, I am going to instruct my Attorney General to get a special prosecutor to look into your situation, because there has never been so many lies, so much deception. There has never been anything like it. And we're going to have a special prosecutor. When I speak, I go out and speak. The people of this country are furious. In my opinion, decía Donald Trump, por fortuna no estoy al cargo de la... le dijo Clinton, por fortuna no estás al cargo de la ley. Y Trump dijo, porque estarías encarcelada. Esto inmediatamente es lo que ha ocupado la mayor parte de los titulares en los Estados Unidos. Aquí también lo llevan algunos medios de comunicación, lo lleva el periódico El País. Y también dice, Trump rechaza abandonar a pesar de las fuertes presiones de su partido. Los republicanos temen que la crisis les haga perder la Cámara y el Senado, además de la Casa Blanca, en un país además donde las convicciones morales o la moralina es tan presente en la vida de los republicanos, pues esto ha tenido un enorme impacto. Y dice el ABC, la presión para que Trump se retire rompe el partido republicano. Los detractores del magnate piden que deje paso a Mike Pence, el candidato de los conservadores a vicepresidente de Estados Unidos, pero Donald Trump se agarra ahí, intenta girar el curso de los guiones, intenta que no se coloque sobre este asunto. En fin, esto es lo que se refiere a la prensa nacional. Y en la prensa internacional. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. Italien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Bueno, y como cada semana le pedimos a Pilar de la Peña que nos acerque a la prensa internacional, la forma en la que la imagen de España se ha proyectado allí. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, y la crisis del Partido Socialista ha tenido repercusión en la prensa extranjera, ¿no? Ha tenido mucha repercusión, ha sorprendido bastante, aunque es verdad que dado lo que había pasado la semana anterior se veía venir, pero el Comité Federal y la salida final de Pedro Sánchez ha impactado mucho y ha tenido, muchísimos medios se han hecho eco de ella. La mayoría de ellos es verdad que han hablado de golpe interno, de golpe palaciego, más que golpe de Estado, lo han visto como una cosa así, y muchos han destacado que esto de una manera u de otra acercaba a España a un gobierno de Rajoy, ¿no? Este era un poco el análisis, que la salida de Pedro Sánchez y la crisis que estaba viviendo el PSOE hacía más o menos inevitable que más pronto o más tarde España terminara con un gobierno de derechas y probablemente encabezado por Mariano Rajoy. Luego había algún otro medio que hablaba de una... O sea, que digamos que era más profunda, ¿no? The Financial Times y The Guardian en concreto publicaban un poco artículos hablando de que la crisis del PSOE en el fondo tiene mucho que ver con la crisis y con los problemas y el dilema que afronta toda la socialdemocracia y el centro izquierda en Europa, que se resume un poco, aquí en España se resumiría un poquito entre lo que es acercarse a digamos las opciones más tradicionales a favor del establishment, como podría ser la abstención al PP, o acercarse a los nuevos partidos de izquierda, las nuevas voces que son más anti-austeridad, anti-establishment, que provocan, que piden un cambio, que sería Podemos, ¿no? Y decían que esto era un poco donde estaba la raíz del problema del PSOE y que era algo común a otros partidos del centro izquierda europeo. De hecho, decían, por ejemplo, que en Alemania, Financial Times recordaba que en Alemania la socialdemocracia ha optado por acercarse a los conservadores. Eso había tenido consecuencias también en su apoyo, y en el Reino Unido de momento estaban por otro camino, es decir, los laboristas sí que habían apostado por un liderazgo más radical, digamos más de nueva izquierda, pero estaba aún por ver, seguían muy lejos en las votaciones y en las elecciones que había habido, es decir, que es un dilema que afecta a toda la izquierda europea y que está por ver cómo se resuelve.
se da la paradoja de que el gobierno, aunque observan qué es lo que va a suceder, cómo se va a desbloquear esta situación, pero el New York Times se fijaba en la gente, decía que se ve que la falta de gobierno tampoco está impactando mucho a los ciudadanos, que incluso parece que como que lo vieran como algo positivo, ¿no? Sí, el New York Times publicaba un reportaje en este sentido bastante llamativo, porque decía esto, que en cierta forma, aunque estaban exhaustos con la política, le estaban cogiendo el gusto o se encontraban bastante a gusto con la idea de no tener gobierno, ¿no? Citaban a varias opiniones de gente que hablaba de algo así como, bueno, si no hay gobierno no hay ladrones, o que decían que al final, a pesar de que se había vendido como que la falta de gobierno podía provocar el caos, podía tener efectos muy malos para España, pues la economía seguía creciendo, la gente seguía cobrando sus sueldos, no había habido como en Estados Unidos una especie de cierre del gobierno que había sido muy dramático porque las instituciones habían cerrado, se había dejado de pagar los sueldos. En España no estaba sucediendo esto y entonces lo que realmente estaba pasando era digamos, se estaba aumentando la crisis de fe y la falta digamos, la desconexión y el alejamiento de la gente hacia los políticos, ¿no? La gente estaba bastante exhausta, decía, y cansada de sus políticos, y lo que estaba pasando, el bloqueo y esta situación en la que el bloqueo no estaba teniendo unas consecuencias tan malas para España, estaba reforzando la idea de que quizá España podía vivir sin políticos. También avisaba que esto, aunque de momento es como lo comparaba con una fiebre más o menos benigna, si esta situación se enquistaba, sí podía ser una enfermedad importante para España. Y luego Gibraltar, que ha vuelto a las páginas de los periódicos y también a los internacionales, ¿no? Sí, sobre todo a la prensa británica. Es verdad que la semana pasada España, a través del embajador en la ONU, presentó oficialmente una proposición para compartir la soberanía de la colonia británica, ¿no? A raíz del Brexit, y a raíz de la necesidad que pueda tener la economía de Gibraltar de seguir o de mantener el acceso al mercado europeo, pues España se ofrecía a compartir la soberanía. Esto ha provocado un revuelo bastante importante en los medios británicos, sobre todo en los tabloides, pero también en los serios y en Gibraltar, ¿no? Que se ha visto como una especie de ofensiva diplomática de España. Se ha recordado que el Brexit hace que España vuelva a tener en el punto de mira recuperar Gibraltar, y luego muchos medios han recogido el rifirrafe entre Fabián Picardo y José Manuel García Margallo, ¿no? Que Fabián Picardo ante esta noticia dijo que ni hablar, que no se podía hablar de cosoberanía y que España nunca pondría las manos en nuestra roca, dijo, y bueno, Margallo le contestó que no pondría las manos, pero que pondría la bandera más antes de lo que se pensaba. Y muchos medios británicos han recogido esto un poco como un ejemplo y como una evidencia de un incremento y de una mayor apuesta de España, de un mayor intento de volver a plantear y a cuestionar en la comunidad internacional el estatus de Gibraltar. Y en lo que se refiere a otras noticias no relacionadas con este país, en noticias de otros países, pero que hayan tenido recorrido en la prensa internacional, ¿con qué nos encontramos? Yo diría que la semana pasada la verdad es que de lo que más se habló fue del triunfo del no a la paz en Colombia, ¿no? Al proceso de paz, el referéndum que celebró Colombia y que sorprendió a todo el mundo, dejó realmente muy sorprendida a todos los medios extranjeros el hecho de que triunfara el no, ¿no? Se daba por hecho de que Colombia había apostado a la paz. Me parece que lo comentamos, ¿no? Hace una semana, que muchísimos medios habían resaltado esto como un paso adelante para Colombia, el hecho de que al final la población votara no, y sobre todo que el 60% se abstuviera. Eso es algo que también han destacado muchos medios, que en una cuestión tan importante solo votara el 40% de la población de Colombia, pues realmente dejó bastante sorprendidos a los medios, ¿no? Luego se profundizó un poquito en los posibles motivos, en digamos que muchos rechazaban un cierto tipo de paz, no la paz, pero es verdad que el triunfo del no en el referéndum fue un asunto que ha llamado mucho la atención. También se ha hablado de este reposicionamiento británico y la obligación de elaborar listas con los trabajadores extranjeros, ¿no? Sí, es verdad. El otro gran tema que ha dado bastante juego es el hecho que lo anunciaba, me parece que el miércoles, una ministra del gobierno de Theresa May, anunciando de que iban a exigir a las empresas que hicieran listas de los empleados y de los trabajadores extranjeros que tenían contratados.
esto ha provocado una reacción y un aluvión de críticas en muchos medios, en los propios británicos, ¿no? Financial Times, por ejemplo, irónicamente publicaron, adelantándonos a lo que puede pretender el gobierno, con bastante guasa decían, estos son todos los extranjeros que tenemos aquí, y bromeaba un poco, pero es verdad que es un asunto que preocupa. También se ha acusado al gobierno británico de alentar la xenofobia laboral, y es un asunto que sí ha llamado bastante la atención. Pues Pilar de la Peña, Pilar, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Radiocable.com. Estás escuchando La Cafetera. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No, era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sea. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Si no ocurre un milagro, de aquí a una semana se va a investir a Rajoy, que va a presidir un gobierno corrupto, que comete delitos con más facilidad todavía que cuando destruye el bienestar social y nos acerca cada día más a un liberalismo cruel, que enriquece a unos cuantos y empobrece a muchos. ¿Y lo vamos a permitir? Estoy totalmente de acuerdo con Monedero. Pero bueno, ha hecho referencia a salir a la calle, como en el 15M. Yo haría referencia a otra fecha, cuando la gente salió a la calle con el no a la guerra de Irak. ¿Por qué ahora no estamos tan indignados, ¿no? ¿Por qué no salimos? ¿No tenemos ahí una responsabilidad a la ciudadanía, la de movilizarnos por lo menos para sacarle los colores al PSOE? Bueno, es verdad que han cambiado las cosas, ¿no? Aquí lo estábamos hablando María y yo estos días, cómo el activismo se ha institucionalizado en cierta forma y dejando las calles, ¿no? Y eso también ha provocado una cierta calma social, muy alabada, por cierto, fuera de España e incluso en el gobierno español, pero bien que se han dedicado a condenar y a perseguir a los indignados durante meses, ¿no? Pero es verdad que hace tiempo que no vemos manifestaciones, que no vemos... Yo creo que Juan Carlos Monedero estaba lanzando algún indicio de eso, a lo que te refieres, Rafa, de la necesidad de recuperar algunas movilizaciones, ¿no? Y más en un momento como este en el que efectivamente el Partido Socialista va a dar su apoyo al Partido Popular, salvo grandes cambios de última hora, ¿no? Pero, en fin, sabéis que con esta música distinguimos entre la agenda setting, la agenda de la cafetera, para dar cabida a algunas noticias sobre las que queréis que coloquemos el foco en el programa también, María. Sí, más allá de todo lo que estamos hablando de la nueva estrategia que parece que estamos viendo que tiene Podemos, que puede que sea una nueva estrategia a seguir, hay otros temas en los que también hay que poner el foco y no dejarlos de lado. Cambiar el consumo de combustibles fósiles por recursos naturales es posible y necesario. Y es que el lino, el cáñamo o la fibra de coco sustituirían nada más y nada menos que al petróleo en la síntesis del plástico. Sobre el Brexit, que también lo mencionábamos anteriormente, Reino Unido no obligará finalmente a las empresas británicas a realizar listas de trabajadores extranjeros. Luego otra noticia, más a nivel de un ayuntamiento, el de Madrid, es que Carmena consigue que Cifuentes admita niños refugiados para ser operados o tratados en Madrid. Con esto se le refieren a que la alcaldesa de Madrid, como digo, ha confirmado que la comunidad accederá a que los 21 refugiados que necesitan una atención sanitaria urgente puedan finalmente ser operados quirúrgicamente en hospitales de aquí de Madrid. Y esta semana
en esto me quiero extender un poquito más, hemos conocido un nuevo ataque en Yemen que provocó 140 muertos. Es una noticia que nos habéis enviado muchos de vosotros para ponerle el foco, que a lo mejor no tiene el suficiente foco y es muy importante. Como consecuencia a este ataque, según han informado varios medios, Estados Unidos podría revisar su apoyo a la coalición saudí tras este bombardeo de un funeral en Yemen. Para dar un poco de contexto a todo esto, hay unos datos. En Yemen ha habido 6.600 muertes y 3 millones de desplazados desde que comenzó la guerra, en 2015. Las ONGs critican que no se denuncie lo que ocurre allí, donde la hambruna afecta a 20 millones de personas. Y ojo, 8 de cada 10 habitantes necesitan ayuda humanitaria. UNICEF ha registrado en 2015 un total de 52 ataques a escuelas y 63 a centros de salud. Y además, una cosa muy importante es que, volviendo a la noticia de La Marea, de febrero de 2016, no hay que olvidar que las armas que Arabia Saudí usa contra civiles en Yemen tienen sello español. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Sí, estaba diciendo Hardy Useful, decía, muy importante este asunto, porque además se da la circunstancia de que son nuestros amigos los saudíes, ¿no? Ante quienes cerramos los ojos, tanto que nos preocupan y nos inquietan lo que ocurre en Afganistán o incluso con los refugiados sirios, y sin embargo seguimos bailándole el agua a Arabia Saudí, a pesar de ser perfectamente conscientes de que son quienes amparan, incluso en ocasiones legitiman con sus apoyos las acciones terroristas, ¿no? Y míralos, incluso con informaciones como estas, el bombardeo en Yemen, una noticia sobre la que las organizaciones no gubernamentales están espantadas, absolutamente espantadas por lo que ha sucedido allí y por los datos que se han recibido. Y lo que es más importante también es que ahora mismo, incluso reflexionando un poco sobre las noticias que he dado hoy en la agenda de la cafetera, el tema, por ejemplo, del petróleo, ¿no? Que nosotros podamos ser independientes en el tema energético nos va a dar una libertad y nos va a evitar introducirnos e involucrarnos en estos conflictos y apoyar a Arabia Saudí. Nos daría una independencia mucho mayor. Sí. Bueno, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Mañana volvemos, mañana de nuevo otra vez aquí en la cafetera. Y con ese hashtag para continuar la conversación en Twitter, aquellos que estáis participando, @monedero en la cafetera, @monedero en la cafetera. Bueno, allí se generan también muchas otras conversaciones paralelas. Tiene una gran proyección ese hashtag, ahora mismo es Trending Topic gracias al uso que estáis haciendo. Y siendo Trending Topic tiene mucha visibilidad, así que aprovechad bien esa visibilidad tanto para introducir otros temas como para mantener conversaciones. @monedero en la cafetera. Nos escuchamos mañana. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Adiós Javier Hernández, Guede, Eva India, Luke Val, Silvia Mallorca, Luisco, María Singer, Isabela, Hardy Useful, es que veo muchos nombres, Grandando, Melo, Coldo, perdón, Berca, tantos y tantos. Adiós, enfermero Salesa, qué suerte ahí. Envíanos una foto, hombre, de las montañas de Castellote aragonesas. Un abrazo a todos. Adiós, hasta mañana, Mary. Hasta mañana.